Hola mis queridos, ¿todo bien con ustedes? Mi nombre es Manuel Ortega, tengo 68 años y durante mucho tiempo trabajé haciendo mantenimiento en una iglesia donde todos me conocían, confiaban en mí y yo conocía cada rincón de ese lugar, o al menos eso creía. Aquella tarde me pidieron algo simple, subir al techo para revisar una filtración. Era un trabajo como cualquier otro, de esos que haces sin pensar demasiado. Pero esa noche todo cambió, porque cuando subí y vi lo que había bajo ese techo falso, entendí que había cosas que nunca debían ser descubiertas. Fui a revisar el techo de la iglesia, pero lo que encontré bajo ese techo falso nunca debí verlo. Antes de continuar, escribe tu ciudad y tu país en los comentarios. Quiero saber hasta dónde está llegando esta historia. Dale like y suscríbete, porque lo que estás a punto de escuchar puede cambiar tu forma de ver muchas cosas. Trabajé en esa iglesia durante más de 18 años, no como pastor, no como líder, sino como alguien que siempre estuvo detrás de todo, en silencio, haciendo lo que muchos ni siquiera notaban. Mi trabajo era simple: mantenimiento, reparaciones, cuidar que todo funcionara bien. Arreglaba puertas, cambiaba focos, revisaba filtraciones, subía al techo cuando había problemas, cosas que parecían pequeñas, pero que eran necesarias para que todo siguiera funcionando. Con el tiempo me convertí en alguien de confianza. Los líderes me conocían, sabían que podían contar conmigo. Me dejaban entrar a cualquier área, me entregaban llaves, me pedían ayuda incluso fuera de horario. Yo nunca hacía preguntas, simplemente cumplía, y tal vez fue eso lo que hizo que confiaran tanto en mí. Yo veía todo, pero al mismo tiempo no veía nada. Pasaba por pasillos vacíos después de los cultos, escuchaba el eco de mis propios pasos mientras apagaba las luces una por una. Sentía ese silencio que solo existe cuando un lugar lleno de gente queda completamente vacío. Era un ambiente que con los años se volvió normal para mí. La iglesia no era solo un lugar de trabajo, era parte de mi vida. Había días en los que llegaba más temprano que todos y me iba después de que el último se retiraba. Conocía los sonidos del edificio, los pequeños ruidos de la madera, el viento colándose por algunas rendijas, los pasos que resonaban diferente según la hora del día. Todo eso, para mí, era familiar. Nunca pensé que algo pudiera sorprenderme ahí dentro, porque cuando pasas tantos años en un mismo lugar, empiezas a sentir que lo conoces por completo, que ya no hay nada nuevo, nada oculto, nada que pueda salir de lo normal. Conocía cada rincón de ese lugar, o al menos eso creía. Esa frase hoy tiene un peso muy diferente, porque en ese entonces yo realmente lo creía. Creía que ya había visto todo, que no había secretos, que lo que ocurría dentro de esas paredes era exactamente lo que todos veían cada domingo. Pero estaba equivocado. Y no porque alguien me hubiera mentido directamente, sino porque hay cosas que simplemente no están a la vista. Durante años subí al techo varias veces, siempre por lo mismo: filtraciones, tejas movidas, problemas con la estructura. Era un trabajo incómodo, lleno de polvo, calor y espacios reducidos, pero para mí ya era parte de la rutina. Nunca encontré nada extraño, nunca vi nada fuera de lo común. Por eso, cuando ese día me pidieron subir otra vez, no pensé absolutamente nada diferente. Era solo otro trabajo más, otro día más, otra tarea que cumplir. Tomé mis herramientas, la escalera, y subí como lo había hecho tantas veces antes, sin miedo, sin duda, sin imaginar que esa vez no sería igual. Porque hay momentos en la vida en los que haces algo que ya hiciste cientos de veces, pero por alguna razón, ese día, todo cambia. Y eso fue exactamente lo que pasó conmigo. Lo que para mí era rutina se convirtió en algo completamente diferente. Y lo más fuerte de todo es que si ese problema en el techo no hubiera aparecido, yo nunca habría descubierto nada. Nunca habría visto lo que estaba oculto. Nunca habría entendido que hay cosas que no están a simple vista,
pero que llevan años ahí, esperando el momento en que alguien, por accidente, las encuentre. Ese día no subí al techo buscando respuestas, subí pensando que iba a arreglar algo, pero sin saberlo, estaba a punto de descubrir algo que cambiaría mi forma de ver todo ese lugar para siempre. Aquella mañana comenzó como cualquier otra, sin nada especial, sin ninguna señal de que algo diferente estaba por suceder. Yo estaba en la iglesia desde temprano, como de costumbre, revisando algunas cosas básicas, caminando por los pasillos en silencio, escuchando ese ambiente tranquilo que siempre me acompañaba cuando el lugar aún estaba vacío. Fue entonces cuando uno de los encargados se acercó a mí con un tono completamente normal, casi despreocupado. Manuel, cuando tengas un momento, hay una filtración en la parte del techo. Nada grave, pero sería bueno revisarlo. Nada grave. Esa frase fue lo que hizo que todo pareciera aún más rutinario. No había urgencia, no había preocupación, no había nada que indicara que ese trabajo iba a ser diferente a todos los demás que ya había hecho durante años. Asentí con la cabeza, como siempre hacía, y respondí que me encargaría de eso en cuanto terminara lo que estaba haciendo. Para mí, era solo otra tarea más en la lista, y así fue como lo tomé, sin pensar demasiado, sin darle importancia, sin imaginar lo que vendría después. Mientras caminaba hacia el área donde estaba el problema, todo se sentía igual que siempre. El ambiente tranquilo, la luz entrando suavemente por las ventanas, el eco leve de mis pasos, nada fuera de lugar, nada extraño, nada que me hiciera pensar que ese día no era un día común. Incluso recuerdo que en ese momento mi mente estaba en otras cosas, pensando en asuntos personales, en lo que haría después, en detalles simples del día a día. Nada relacionado con la iglesia, nada que indicara preocupación. Porque cuando todo parece normal, es cuando menos esperas que algo cambie. Tomé la escalera, la apoyé con cuidado en la pared y subí lentamente, como lo había hecho tantas veces antes. Cada paso firme, seguro, sin apuro. El techo falso siempre había sido un espacio incómodo, pero conocido. Un lugar estrecho, lleno de polvo acumulado con los años, con estructuras de madera y láminas que crujían ligeramente cuando te movías. Pero para mí, eso era parte del trabajo. Nada que me sorprendiera, nada que me generara inquietud. Mientras avanzaba hacia el punto donde supuestamente estaba la filtración, todo seguía igual. Silencio, calma, rutina. Ese tipo de silencio que incluso puede llegar a ser cómodo, porque lo conoces, porque lo has vivido tantas veces, porque forma parte de tu día. No había ruidos extraños, no había señales de que algo estuviera mal. No había absolutamente nada que rompiera esa sensación de normalidad. Y eso fue lo más engañoso de todo, porque cuando todo parece estar en orden, es cuando más confiado estás. Y cuando estás confiado, bajas la guardia. Yo no estaba alerta, no estaba atento a detalles diferentes, no estaba esperando nada fuera de lo común. Solo estaba haciendo mi trabajo. Un trabajo que había hecho durante años, sin sorpresas, sin complicaciones, sin historias que contar. Pero ese día, sin que yo lo supiera, iba a ser diferente, muy diferente. Porque a veces la vida no cambia con un gran evento, ni con una señal evidente. A veces cambia en medio de algo simple, algo que sucede todos los días, algo que parece insignificante, como una pequeña filtración en el techo.
Si alguien me hubiera dicho en ese momento que esa tarea tan sencilla iba a convertirse en algo que nunca olvidaría, probablemente no lo habría creído, porque todo, absolutamente todo, parecía normal. Pero lo que yo no sabía era que justo ahí, en medio de esa rutina, había algo esperando ser descubierto, algo que no estaba a la vista, algo que llevaba tiempo oculto, y que esa mañana, sin querer, yo estaba a punto de encontrar. Tomé la escalera con la misma tranquilidad de siempre. Abajo quedaba la iglesia, ese espacio abierto, iluminado, donde todo parecía claro y ordenado. Pero arriba era diferente. El aire se volvía más pesado, más cerrado, como si ese lugar no estuviera hecho para ser visitado con frecuencia. Cuando llegué arriba, tuve que inclinarme ligeramente para poder avanzar. El espacio era bajo, estrecho, lleno de estructuras de madera, cables y placas que formaban el techo falso. El polvo se acumulaba en cada rincón y al moverme, pequeñas partículas se levantaban en el aire, haciéndome respirar más lento. El silencio ahí arriba era distinto. No era el mismo silencio del templo vacío, era más profundo, más denso, como si absorbiera cualquier sonido. Incluso mis propios movimientos parecían apagados, como si ese lugar estuviera aislado del resto del mundo. Avancé con cuidado, apoyando las manos en las vigas, sintiendo la textura áspera de la madera bajo mis dedos. Cada pequeño movimiento debía ser calculado, porque cualquier paso en falso podía hacer ruido o incluso dañar alguna parte de la estructura. Pero aún así no había miedo, solo una leve curiosidad. Esa curiosidad natural de alguien que está revisando algo, tratando de encontrar la causa de un problema simple, nada más. Me detuve un momento, observando alrededor. Todo parecía igual que siempre, las mismas vigas, las mismas placas, el mismo polvo acumulado. Nada indicaba que hubiera algo diferente, y sin embargo había una sensación, difícil de explicar. No era miedo, no era exactamente inquietud, era más bien una especie de incomodidad silenciosa, como si ese lugar guardara algo que no estaba a simple vista. Sacudí la cabeza ligeramente, como intentando quitarme esa idea. No es nada, pensé, y seguí avanzando. Porque cuando trabajas durante tantos años en un lugar, aprendes a ignorar esas sensaciones. Aprendes a confiar más en la lógica, en lo visible, en lo que puedes tocar. Y en ese momento, todo lo que podía ver era normal. Pero a medida que avanzaba un poco más, el espacio parecía cambiar sutilmente, no en su forma, no en su estructura, sino en la sensación. El aire parecía más denso, el silencio más profundo, y cada paso parecía resonar de una manera distinta. Me detuve nuevamente, esta vez prestando más atención, escuchando, observando, pero no había nada, solo ese silencio, solo ese ambiente cerrado, solo yo, ahí arriba, completamente sola. Y fue justo en ese momento, en medio de ese silencio, cuando sentí algo que no había sentido antes, una mezcla de aislamiento y curiosidad, como si ese lugar no fuera simplemente un techo más, como si hubiera algo esperando ser encontrado. Respiré hondo y seguí avanzando, porque mi intención seguía siendo la misma, encontrar la filtración, hacer mi trabajo, bajar y continuar con el día. Pero sin darme cuenta, ya no estaba avanzando solo por trabajo, había algo más, algo que me empujaba a seguir, a mirar con más atención, a no pasar por alto los detalles. Porque a veces, cuando todo parece igual, es justamente cuando hay algo diferente. Y yo, sin saberlo, ya estaba demasiado cerca de descubrirlo. Seguí avanzando con cuidado, moviéndome entre las vigas y las placas del techo falso, intentando localizar el punto exacto de la filtración. Todo parecía igual, al menos en apariencia. Pero mientras más me adentraba en esa zona, más crecía esa sensación extraña que no lograba explicar. Fue entonces cuando me detuve. No fue por un ruido, ni por algo que se moviera, fue por algo mucho más sutil, un detalle. Un pequeño detalle que a primera vista podía pasar desapercibido para cualquiera, pero que para alguien como yo, que había visto ese lugar cientos de veces, no tenía sentido.
Una de las placas del techo falso no estaba bien colocada. No estaba caída, no estaba rota, pero estaba ligeramente desalineada. Apenas unos centímetros, lo suficiente para que alguien que no conociera el lugar no lo notara, pero para mí era imposible ignorarlo. Me acerqué un poco más, inclinándome para observar mejor, y ahí fue cuando sentí ese pequeño cambio en el pecho, esa sensación que aparece cuando algo no encaja, cuando algo rompe la lógica de lo que estás viendo. Porque ese tipo de placas no se movían solas, no se desajustaban sin razón, y mucho menos quedaban así, perfectamente apoyadas, pero fuera de su posición original. Pasé la mano suavemente por el borde, sintiendo la superficie, notando que no estaba firmemente encajada como las demás. Era como si alguien la hubiera movido y luego la hubiera dejado así, con cuidado, pero sin terminar de cerrarla completamente. En ese momento, el silencio se hizo aún más pesado. Ya no era el mismo silencio tranquilo de antes, era un silencio incómodo, un silencio que parecía observarte. Me quedé quieto por unos segundos, mirando esa placa, sin tocarla, pensamiento, tratando de encontrar una explicación lógica. Tal vez alguien la movió para revisar algo, pensé, tal vez fue un descuido. Pero algo dentro de mí no estaba convencido, porque en todos los años que llevaba trabajando ahí, nunca había visto algo así, nunca. Ese lugar era meticuloso. Todo tenía su orden, todo estaba en su lugar, y cuando algo no lo estaba, era porque alguien lo había cambiado. Respiré hondo, intentando mantener la calma. No había motivo para alarmarse, era solo una placa, ligeramente movida, nada más. Pero aún así, no pude evitar sentir que había algo detrás de eso, algo que no era visible todavía, algo que no debía estar ahí. Y fue en ese momento, justo ahí, frente a ese pequeño detalle, cuando lo entendí. Fue ahí cuando noté algo que no encajaba. No era solo la placa, no era solo la posición, era la intención detrás de eso. Alguien había estado ahí, alguien había movido eso, y lo había dejado de esa manera, como si no quisiera que fuera completamente visible, pero tampoco completamente oculto. Y eso fue lo que cambió todo. Porque hasta ese momento todo era rutina, trabajo, normalidad. Pero a partir de ese instante, ya no. Porque cuando encuentras algo que no encaja, tienes dos opciones: ignóralo o descubrir por qué está ahí. Y no sé por qué, pero ese día no pude ignorarlo. No sabía exactamente en qué momento aquella tarea dejó de ser algo común, pero sí recuerdo perfectamente la sensación que empezó a crecer dentro de mí mientras estaba allí arriba, en ese techo que parecía guardar más silencio del normal. Al principio todo era rutina: quitar un poco de polvo, revisar la madera, observar las manchas de humedad, nada que no hubiera hecho antes en otros lugares. Pero esta vez había algo diferente. No era algo visible de inmediato, era más bien una sensación, como si el ambiente estuviera cargado, como si ese espacio no quisiera ser tocado. Aún así, seguí, porque ese era mi trabajo, porque nadie más iba a subir ahí, y porque en el fondo, algo dentro de mí quería entender por qué me sentía así. Fue entonces cuando me acerqué a esa parte del techo que estaba mal encajada. No era un error evidente. Alguien que no prestara atención probablemente ni lo notaría. Pero yo sí lo vi. Una ligera separación, una línea irregular entre las placas, como si alguien hubiera abierto eso antes y luego lo hubiera cerrado con prisa. Me quedé quieto unos segundos, observando, intentando convencerme de que no era nada. Pero cuanto más lo miraba, más claro se volvía. Eso no estaba bien colocado. Y fue ahí cuando noté algo que no encajaba. Mi respiración cambió, no por miedo, todavía no, sino por esa mezcla de curiosidad e incomodidad que aparece cuando sabes que estás a punto de descubrir algo que tal vez no deberías. Miré hacia abajo,
Todo seguía en silencio. Nadie, absolutamente nadie. Solo yo y ese pequeño detalle en el techo que parecía llamarme. Podría haberlo ignorado. Podría haber bajado, decir que todo estaba bien, terminar el trabajo y marcharme. Pero no lo hice. No sabía por qué, pero sentí que debía mirar. Mis manos dudaron por un instante. Toqué la madera, sentí el polvo, la textura vieja, como si ese lugar no hubiera sido abierto en mucho tiempo. Tragué saliva y empecé a mover lentamente esa parte del techo. Cada pequeño sonido parecía más fuerte de lo normal. Cada crujido resonaba en ese espacio cerrado como si alguien pudiera escucharlo desde abajo. Me detuve otra vez. Escuché. Nada. Solo ese silencio, pesado, incómodo. Entonces seguí. La pieza se dio un poco más fácil de lo que esperaba. Y eso fue lo que más me inquietó. Porque no parecía sellada, parecía preparada. Como si alguien supiera que, tarde o temprano, alguien más iba a abrirla. Mi corazón empezó a latir más rápido, no por el esfuerzo, sino por esa sensación creciente, pero algo dentro de mí, más fuerte que el miedo, me empujó a continuar. Respiré hondo y me acerqué lentamente. Y justo antes de mirar completamente hacia adentro, sentí algo que nunca voy a olvidar, como si ese espacio, oscuro, oculto, no solo estuviera vacío, sino esperando a que alguien finalmente lo descubriera. Cuando finalmente reuní el valor para mirar dentro de ese espacio, sentí como si el aire cambiara por completo. No fue inmediato, no fue una revelación rápida, fue algo que se fue mostrando poco a poco, como si ese lugar oculto no quisiera ser descubierto de golpe. Mis ojos tardaron unos segundos en adaptarse a la oscuridad y mientras tanto mi mente intentaba encontrar una explicación lógica, algo sencillo, algo normal. Pero cuanto más enfocaba la mirada, más claro se volvía que aquello no era parte de la estructura original. No era un simple hueco entre el techo, no era un espacio técnico para cables o ventilación. No, aquello había sido hecho a propósito. Se notaba en los bordes, en la forma en que la madera estaba cortada, en cómo algunas partes parecían más nuevas que otras. Era como si alguien hubiera abierto ese lugar después de que todo ya estaba construido. Y eso fue lo que me hizo retroceder un poco, no por miedo todavía, sino por la certeza de que estaba viendo algo que no debía estar allí. Incliné un poco más la cabeza, tratando de entender la profundidad de ese espacio. No era grande, pero tampoco era pequeño. Lo suficiente como para esconder cosas, lo suficiente como para que pasara desapercibido durante años. Y lo más extraño era el silencio. No un silencio normal, sino un silencio denso, pesado, como si ese lugar absorbiera cualquier sonido. Mi respiración empezó a sentirse más fuerte, más presente, como si rompiera algo que debía permanecer intacto. Pasé lentamente la mano por el borde, el polvo era más fino, diferente al resto del techo, como si alguien hubiera estado allí más recientemente de lo que yo imaginaba. Eso hizo que mi corazón diera un salto, porque una cosa era encontrar un espacio antiguo, olvidado, y otra muy distinta era descubrir algo que tal vez seguía siendo usado. Me acerqué un poco más, ignorando esa voz interna que me decía que me detuviera. Había algo dentro de mí que ya no quería solo mirar, quería entender. Y mientras mis ojos se adaptaban mejor a la oscuridad, empecé a distinguir formas, contornos, algo más allá de la simple estructura. No era solo un hueco vacío, había algo allí dentro. Pero lo más inquietante no fue eso, fue darme cuenta de que ese espacio no estaba improvisado. No parecía un error, ni un daño, ni una modificación descuidada. Era demasiado preciso, demasiado bien escondido, demasiado intencional.
Sentí un escalofrío recorrerme la espalda, no por el frío, sino por esa sensación que no se puede explicar con palabras, esa certeza de que acabas de cruzar un límite invisible, que ya no estás en un lugar común, que ya no estás haciendo algo normal. Miré una vez más hacia abajo, todo seguía en calma, como si nada estuviera pasando. Pero arriba, en ese pequeño espacio oculto, algo no encajaba con la realidad que yo conocía de ese lugar. Y fue en ese momento, mientras sostenía el techo abierto con una mano y trataba de ver mejor con la otra, que entendí algo que me dejó completamente inmóvil. Ese espacio no estaba allí por accidente. Alguien lo creó, alguien lo ocultó, y por alguna razón nadie hablaba de eso. Mi mente intentó encontrar una explicación rápida, tal vez un antiguo arreglo, tal vez un lugar para guardar herramientas, cualquier cosa que me permitiera cerrar eso y bajar sin pensar demasiado. Pero mi cuerpo no se movía, porque en el fondo yo ya sabía que lo que estaba a punto de descubrir no iba a ser algo simple, no iba a ser algo que pudiera olvidar fácilmente. Y mientras me inclinaba un poco más, dejando que la poca luz entrara en ese espacio escondido, sentí como la tensión crecía dentro de mí, como si cada segundo allí arriba me acercara a algo que llevaba mucho tiempo esperando ser encontrado, algo que nunca fue parte de ese lugar, algo que alguien se aseguró de esconder muy bien. Y aún así, por alguna razón, ahora estaba frente a mí. Cuando finalmente logré inclinarme lo suficiente para ver con más claridad dentro de ese espacio oculto, algo dentro de mí se detuvo por completo. No fue un susto repentino, no fue un impacto inmediato, fue peor. Fue una sensación lenta, pesada, como cuando tu mente tarda unos segundos en aceptar lo que tus ojos ya están viendo. Porque lo que había ahí no era lo que uno esperaría encontrar en un lugar olvidado. No eran escombros, no eran restos de obra, no eran cables sueltos ni materiales viejos acumulados al azar. Todo estaba organizado. Esa fue la primera palabra que vino a mi mente. Organizado. Había cajas, varias, colocadas una al lado de la otra, como si alguien hubiera pensado exactamente dónde debía ir cada cosa. Algunas eran de cartón, otras parecían más resistentes, como si hubieran sido elegidas para durar. No estaban tiradas, no estaban desordenadas, estaban alineadas. Y eso fue lo que me hizo sentir un frío en el pecho, porque cuando algo está olvidado, se ve olvidado, pero aquello no lo parecía. Apenas moví un poco la cabeza para cambiar el ángulo y pude ver también algunas bolsas, cerradas, bien ajustadas, como si protegieran algo en su interior. No estaban rotas, no estaban sucias, estaban cuidadas. Era como si ese lugar no fuera un escondite improvisado, sino un espacio pensado, preparado, mantenido. Mi respiración comenzó a volverse más corta, más consciente, como si mi propio cuerpo entendiera que estaba entrando en algo que no debía. Pasé la mano con cuidado por el borde, intentando no hacer ruido, aunque no había nadie cerca. Pero aún así, el silencio de ese lugar imponía una especie de respeto extraño, como si cualquier sonido pudiera romper algo invisible. Me acerqué un poco más, lo suficiente para ver mejor, lo suficiente para ya no poder ignorarlo. Había objetos. No podía distinguirlos completamente todavía, pero no eran pocos. Estaban distribuidos de una forma que no parecía aleatoria. No había caos, no había abandono, había intención. Y eso era lo más inquietante de todo, porque cuando uno encuentra algo abandonado, siente curiosidad. Pero cuando uno encuentra algo preparado, siente miedo. Traté de convencerme de que tal vez era algo antiguo, algo que nadie había tocado en años, pero mi mente no lograba sostener esa idea por mucho tiempo. Había detalles que no encajaban, cosas demasiado intactas,
demasiado bien conservadas. No había polvo acumulado como en el resto del techo, no había señales de deterioro. Era como si ese espacio viviera una realidad distinta al resto del lugar. Y fue ahí, en ese instante, mientras mis ojos recorrían lentamente cada caja, cada bolsa, cada pequeño detalle, que una idea cruzó mi mente con una fuerza que no pude ignorar. Eso no estaba ahí por casualidad. Alguien lo colocó, alguien lo organizó y lo hizo con cuidado. Sentí un nudo en la garganta, no porque entendiera lo que había ahí dentro, sino porque aún no lo entendía, y eso era lo peor, porque el misterio, cuando es tan preciso, tan calculado, pesa más que cualquier respuesta. Miré una vez más alrededor, asegurándome de que estaba solo, aunque en ese momento la sensación era completamente diferente. Ya no me sentía solo en el sentido físico, pero tampoco me sentía tranquilo. Era como si ese lugar guardara algo más que objetos, como si guardara intención, como si guardara historia, y lo más inquietante, como si guardara algo que nunca fue hecho para ser encontrado. Mis manos comenzaron a sudar, el corazón golpeaba más fuerte, y aún así no me moví, porque había algo dentro de mí que ya no podía retroceder. Ya había visto demasiado, ya había cruzado ese límite, y aunque todavía no sabía exactamente qué era todo aquello, había una certeza que ya no podía ignorar. No era basura, no era abandono, era algo preparado, algo escondido con propósito, y yo, sin querer, acababa de descubrirlo. Respiré hondo y por un momento me obligué a calmarme. Sabía que si seguía mirando todo desde el miedo, nunca iba a entender lo que realmente tenía delante. Así que me acerqué un poco más, con cuidado, con esa mezcla de curiosidad y tensión que no me dejaba pensar con claridad. Estiré la mano, dudé, pero finalmente toqué una de las cajas. No estaba sellada. Eso fue lo primero que me sorprendió. No había candados, no había señales de que alguien quisiera impedir el acceso. Solo estaba cerrada de forma simple, como si lo importante no fuera esconder, sino proteger. La abrí lentamente y lo que vi, arroz, frijoles, paquetes de harina, latas cuidadosamente acomodadas, todo organizado por tipo, por tamaño, incluso por fechas. Nada estaba vencido, nada parecía abandonado. Me quedé en silencio, confundido. Cerré esa caja y abrí otra. Medicamentos, pero no de cualquier tipo. Eran medicinas comunes, de las que muchas personas no pueden comprar con facilidad. Analgésicos, antibióticos, vitaminas, todo separado, etiquetado, como si alguien hubiera preparado eso con conocimiento, con intención de ayudar, no de esconder algo malo. Mi respiración cambió, ya no era miedo, era desconcierto. Abrí otra bolsa, ropa, dobladita, limpia, clasificada por tamaño, incluso por tipo, ropa de niño, de mujer, de hombre, todo listo, como si estuviera esperando a alguien. Fue en ese momento cuando algo dentro de mí comenzó a romperse, pero no de la forma que yo imaginaba, porque todo lo que había sentido hasta ese instante, todo ese miedo, toda esa tensión, no coincidía con lo que estaba viendo. Nada de eso era oscuro, nada de eso era ilegal, nada de eso era corrupción, era ayuda. Pero, ¿por qué escondida? Esa pregunta me golpeó con fuerza. Seguí mirando, con más atención ahora, no con miedo, sino con necesidad de entender. Y fue ahí, entre una de las cajas más pequeñas, que encontré algo que lo cambió todo. Un cuaderno, viejo, pero cuidado. Lo abrí, y ahí estaba la respuesta. Lisa, nombres, direcciones, notas escritas a mano. Familia con 3 niños, sin ingresos. Madre sola, necesita medicamentos. Anciano, no tiene qué comer esta semana. Cada línea era una historia, cada nombre una necesidad, cada anotación una vida real.
Sentí un peso en el pecho, pero esta vez no era miedo, era algo mucho más profundo, era vergüenza, porque yo había subido a ese techo esperando encontrar algo oscuro, algo incorrecto, algo que confirmara dudas, sospechas, historias que uno escucha, pero lo que encontré fue algo que nadie hablaba, algo que nadie mostraba, algo que, claramente, no estaba hecho para ser visto. Cerré el cuaderno lentamente y me quedé ahí, en silencio, procesando todo. En ese momento entendí que no era un secreto oscuro, era ayuda escondida, y eso cambió todo dentro de mí, porque de repente ese lugar dejó de parecer un escondite y comenzó a parecer un refugio invisible, un espacio donde alguien, o varios, estaban haciendo algo que no buscaba reconocimiento, ni aplausos, ni crédito. Era ayuda silenciosa, ayuda organizada, ayuda real. Miré nuevamente las cajas, las bolsas, los medicamentos y ya no vi misterio, vi intención, vi cuidado, vi amor, pero de ese tipo de amor que no se anuncia, que no se predica, que simplemente actúa. Y lo más fuerte de todo es que nadie lo sabía. La iglesia estaba llena todos los días, la gente entraba, oraba, escuchaba sermones, cantaba, pero justo encima de sus cabezas había algo completamente diferente sucediendo, algo real, algo humano, algo que no necesitaba palabras. Y fue ahí, en ese pequeño espacio oculto, entre polvo, madera y silencio, que entendí algo que nunca había visto con tanta claridad. No todo lo que está escondido es malo. A veces, lo más puro, lo más verdadero, lo más cercano a Dios, no está en el altar, está en el silencio, donde nadie está mirando. Me quedé ahí unos minutos más, en silencio, intentando entender quién podía estar detrás de todo aquello, porque algo estaba claro, eso no era improvisado. No era algo que alguien hubiera hecho una vez por impulso. Había orden, había continuidad, había intención. Y eso solo podía significar una cosa. Alguien lo estaba haciendo desde hace tiempo. Bajé del techo con cuidado, pero ya no era la misma persona que había subido. Había entrado con curiosidad, incluso con cierta desconfianza, pero estaba bajando con una sensación completamente diferente. Una mezcla de respeto, sorpresa y una necesidad profunda de entender la verdad completa. Ese mismo día intenté observar más de lo normal. No pregunté directamente, no confronté a nadie, pero empecé a mirar con otros ojos. Y fue ahí, poco a poco, que comencé a notar cosas que antes pasaban desapercibidas. Personas que llegaban temprano, mucho antes de que la iglesia abriera. Líderes que se quedaban después de todos, incluso cuando ya no había nadie alrededor. Movimientos discretos, silenciosos, sin llamar la atención. No había anuncios, no había campañas, no había fotos, no había reconocimiento. Y eso fue lo que más me impactó, porque hoy en día todo el mundo quiere mostrar lo que hace, quiere que lo vean, quiere que lo reconozcan, pero lo que yo había descubierto era completamente diferente. Era algo oculto, pero no por maldad, sino por humildad. Pasaron algunos días, hasta que finalmente decidí confirmar lo que ya sospechaba. Una tarde me acerqué a uno de los líderes más antiguos de la iglesia, un hombre que llevaba años sirviendo, siempre en silencio, siempre correcto, pero que nunca buscaba protagonismo. Le hablé con cuidado, sin acusar, sin exponer directamente lo que había visto. Solo hice una pregunta simple. ¿Aquí ayudan a personas fuera de la iglesia sin que nadie lo sepa? Él me miró en silencio. No respondió de inmediato, y ese silencio me dijo más que cualquier palabra. Después de unos segundos, bajó la mirada y con una voz tranquila, casi como si no quisiera que nadie más escuchara, dijo: no todo lo que se hace para Dios necesita ser visto por las personas. En ese momento supe que estaba en lo correcto, pero lo que vino después fue aún más impactante, porque poco a poco me fue explicando, sin entrar en detalles innecesarios,
sin mencionar nombres, pero dejando claro algo muy fuerte. Muy pocos sabían. No era algo abierto. No era algo que todos los líderes conocieran. Era un grupo reducido, personas específicas que habían decidido ayudar en secreto, sin involucrar a toda la estructura, sin depender de aprobación, sin esperar reconocimiento. Y eso me dejó completamente en shock, porque en mi mente todo lo que se hacía dentro de una iglesia debía pasar por procesos, reuniones, autorizaciones, anuncios. Pero esto no, esto era diferente, esto era personal. Eran personas que habían visto necesidades reales, familias pasando hambre, gente sin medicamentos, niños sin ropa, y en lugar de hablar, decidieron actuar, en silencio, sin pedir permiso, sin hacerlo público, sin usarlo para ganar influencia. Y eso fue lo que más me tocó, porque entendí que no era una estrategia, no era una campaña, no era algo institucional, era algo del corazón, algo que nacía de una fe real, no de una fe que se predica, sino de una fe que se vive. Recordé cada caja, cada lista, cada detalle organizado, y todo empezó a tener sentido. No era solo ayuda, era compromiso, era responsabilidad, era amor, pero del verdadero, del que no necesita ser visto para existir. Y mientras escuchaba, me di cuenta de algo que me incomodó profundamente. Yo llevaba tiempo dentro de ese lugar, creía que conocía todo. Creía que entendía cómo funcionaban las cosas, pero no tenía idea de lo que realmente estaba pasando en lo oculto. Y eso me hizo pensar, ¿cuántas veces juzgamos sin saber? ¿Cuántas veces creemos que no se está haciendo nada solo porque no lo vemos? ¿Cuántas veces dudamos, criticamos, cuestionamos sin conocer la historia completa? Ese día entendí algo que nunca voy a olvidar. Que hay personas que están haciendo más de lo que imaginamos, pero no lo anuncian, no lo muestran, no lo presumen. Simplemente lo hacen. Y quizás, por eso, nunca lo habíamos visto, porque no estaba hecho para ser visto, estaba hecho para ayudar. Después de escuchar todo aquello, hubo una pregunta que no pude sacar de mi mente. No era sobre lo que hacían. Eso ya lo había entendido. Era algo más profundo, algo que me inquietaba por dentro. ¿Por qué ocultarlo? ¿Por qué hacerlo de esa manera, en silencio, sin que nadie lo supiera? Porque seamos sinceros, hoy en día, cuando alguien hace algo bueno, lo primero que quiere es compartirlo, mostrarlo, recibir reconocimiento. Pero ahí, no. Ahí todo estaba escondido, cuidadosamente, casi como si no quisieran que nadie lo descubriera jamás. Y fue entonces cuando aquel hombre volvió a hablar, sin que yo le preguntara nada más, como si pudiera leer lo que estaba pensando. Me dijo algo que se me quedó grabado hasta hoy, algo que cambió completamente mi forma de ver las cosas. Me dijo, no todo lo que se hace bien debe ser visto por los hombres, porque cuando se hace para ser visto, deja de hacerse para Dios. Y en ese momento sentí un silencio dentro de mí, como si esas palabras hubieran tocado algo muy profundo que yo mismo no entendía. Me explicó, con calma, que muchas de esas ayudas estaban destinadas a personas que no querían ser expuestas, gente que estaba pasando por momentos difíciles, familias que habían perdido todo, personas enfermas, ancianos que no tenían a nadie, madres que no podían alimentar a sus hijos y que además del dolor que ya cargaban, no necesitaban el peso de la vergüenza pública, porque hay dolores que no se gritan, que no se comparten, que se viven en silencio, y exponerlos, aunque sea con buena intención, puede herir aún más. Ahí entendí que no era solo sobre ayudar, era sobre cuidar la dignidad, porque una cosa es dar y otra muy diferente es cómo das, y eso lo cambia todo. Recordé entonces un versículo que había escuchado muchas veces, pero que nunca había comprendido de verdad. Mateo 6:3,
que tu mano izquierda no sepa lo que hace tu derecha. Siempre lo había visto como una enseñanza bonita, una frase más, pero ese día entendí que no era solo una recomendación, era un principio espiritual profundo. Porque cuando haces algo en secreto, sin esperar nada a cambio, sin reconocimiento, sin aplausos, sin que nadie lo vea, hay algo diferente en ese acto. Es más puro, más sincero, más real. No hay ego, no hay apariencia, no hay intención oculta, solo hay obediencia. Y eso fue lo que más me impactó, porque me di cuenta de algo incómodo, pero muy real. Muchas veces, incluso dentro de la iglesia, hacemos cosas buenas, pero con el deseo de ser vistos. Queremos que reconozcan nuestro esfuerzo, que valoren lo que hacemos, que sepan que estamos sirviendo, que estamos ayudando, que estamos dando. Y sin darnos cuenta, eso contamina lo que en el fondo debería ser un acto de amor. Pero lo que yo había descubierto era diferente. Ahí no había cámaras, no había fotos, no había nombres, no había historias contadas, solo había acción y silencio. Un silencio que no escondía maldad, sino humildad. Un silencio que no ocultaba oscuridad, sino amor verdadero. Y mientras más lo pensaba, más me daba cuenta de que ese secreto no era realmente un secreto en el sentido negativo, era más bien una forma de proteger algo sagrado, proteger la intención, proteger el corazón, proteger a las personas. Porque cuando algo se expone demasiado, corre el riesgo de perder su esencia. Y eso, ellos lo sabían. Por eso lo ocultaban. No por miedo, no por vergüenza, no por esconder algo malo, sino porque entendían algo que yo apenas estaba empezando a comprender. Que hay cosas que cuando se hacen para Dios, deben quedarse entre tú y Él. Y ese entendimiento me cambió, porque ese día salí de ese lugar con una sensación diferente. No solo había descubierto algo que estaba oculto, sino que había aprendido una lección que nadie me había enseñado de esa forma. Que no todo lo oculto es malo, que no todo lo invisible es inexistente, y que muchas veces lo más poderoso no es lo que se ve, sino lo que se hace cuando nadie está mirando. Durante muchos años yo pensaba que ya entendía cómo funcionaba todo dentro de la iglesia. Creía que después de tanto tiempo trabajando allí, después de ver tantas cosas, escuchar tantas historias, ya no había nada que pudiera sorprenderme. Pero esa noche, en ese momento exacto, entendí que estaba completamente equivocado. Porque si soy sincero, cuando abrí aquel espacio oculto, lo primero que sentí no fue paz, fue desconfianza. Mi mente empezó a correr, a crear historias, a imaginar cosas que ni siquiera sabía si eran reales. Pensé que estaba a punto de descubrir algo oscuro, algo incorrecto, algo que tal vez llevaba años escondido. Y eso dice mucho de cómo, muchas veces, estamos acostumbrados a pensar que lo oculto siempre es malo, que lo escondido siempre tiene una intención negativa. Pero esa noche, esa idea se rompió dentro de mí. Porque lo que encontré no coincidía con lo que yo esperaba. No había nada sucio, nada corrupto, nada que mereciera ser denunciado. Al contrario, todo lo que estaba allí tenía un propósito claro, organizado, pensado con cuidado. Cada bolsa, cada caja, cada lista hablaba de algo completamente diferente a lo que yo había imaginado. Y fue ahí, en ese contraste, donde comenzó mi verdadera transformación. Porque entendí que el problema no estaba en lo que encontré, estaba en cómo yo había aprendido a interpretar las cosas. Yo había llegado con una mirada cargada de sospecha, con una mentalidad que buscaba fallas, errores, secretos oscuros, y sin darme cuenta, estaba proyectando eso sobre algo que, en realidad, era puro. Pensé que había descubierto algo malo, pero en realidad era algo santo. Esa frase no salió de mi boca en ese momento, pero se formó dentro de mí, como una verdad que ya no podía ignorar. Y mientras más lo pensaba, más me daba cuenta de algo que me incomodó profundamente, pero que necesitaba aceptar. Muchas veces no vemos las cosas como son, sino como estamos por dentro. Si hay desconfianza en nosotros, vemos desconfianza en todo.
Si hay dudas, vemos dudas en todo. Si hemos sido heridos, esperamos encontrar más heridas. Pero esa noche Dios me confrontó de una manera silenciosa, sin palabras fuertes, sin señales visibles, solo mostrándome algo real, algo sencillo, algo que estaba ahí desde siempre, pero que yo nunca había visto con claridad. Porque la verdad es que ese lugar, esa iglesia, no había cambiado. El que necesitaba cambiar era yo. Yo había empezado a mirar con ojos cansados, con una fe desgastada, con una mente que, poco a poco, había dejado de creer en la pureza de las cosas simples. Y eso me había llevado a sospechar incluso de lo que era correcto. Pero al ver todo aquello, al entender el propósito detrás de ese espacio oculto, algo dentro de mí se quebró, pero no de dolor, sino de humildad. Porque me di cuenta de que había juzgado sin conocer, había pensado sin entender, había asumido sin preguntar. Y ese tipo de errores son más comunes de lo que creemos. Vivimos en un mundo donde todo tiene que ser visible, donde todo se muestra, donde todo se expone. Y cuando algo no está a la vista, automáticamente lo cuestionamos. Pero esa noche aprendí que hay cosas que no necesitan ser vistas para ser verdaderas. Hay actos que no necesitan reconocimiento para tener valor. Hay obras que no necesitan ser anunciadas para ser aprobadas por Dios. Y eso cambió mi forma de pensar. Salí de ese lugar siendo la misma persona por fuera, pero completamente diferente por dentro. Porque ya no podía volver a mirar las cosas de la misma manera. Ya no podía juzgar con la misma rapidez, ni sospechar con la misma facilidad. Aprendí a detenerme, debe observarse, a entender antes de sacar conclusiones. Porque entendí que no todo lo que está escondido esconde maldad. A veces esconde amor, a veces esconde sacrificio, a veces esconde una fe tan sincera que no necesita ser mostrada. Y eso es algo que no se aprende con palabras, se aprende cuando lo ves, cuando lo sientes, cuando lo vives. Esa noche yo subí al techo de la iglesia pensando que iba a resolver un problema, pero terminé encontrándome con algo mucho más grande. Me encontré conmigo mismo y con una verdad que nunca voy a olvidar, que antes de juzgar lo que no entiendes, debes tener el valor de mirar más allá, porque quizás lo que estás a punto de criticar es algo que Dios está usando en silencio para cambiar la vida de alguien. Ese día, cuando bajé de aquel techo, no era la misma persona que había subido horas antes. Y no lo digo como una frase bonita, lo digo porque algo dentro de mí realmente había cambiado. No fue un pensamiento pasajero, no fue una emoción momentánea, fue una transformación profunda, silenciosa, pero imposible de ignorar. Porque mientras mis manos habían estado trabajando en algo físico, en algo visible, Dios estaba trabajando en algo mucho más importante, en algo que yo no podía ver, pero que necesitaba ser restaurado. Mi forma de pensar, mi forma de juzgar, mi forma de creer. Yo subí con herramientas, pero bajé con conciencia. Subí pensando que iba a arreglar un problema en el techo, pero en realidad Dios estaba arreglando algo dentro de mí que llevaba tiempo fuera de lugar. Ese día no arreglé un techo, Dios arregló mi forma de ver. Esa frase no salió de inmediato, pero con el paso de los días se volvió una verdad constante en mi mente, porque todo lo que había vivido esa noche empezó a hacer eco dentro de mí, en cada decisión, en cada pensamiento, en cada mirada que dirigía hacia los demás. Antes yo era rápido para sospechar. Si algo no encajaba, asumía lo peor. Si algo estaba oculto, pensaba que había una razón negativa detrás. Si no entendía algo, lo llenaba con mis propias conclusiones. Pero después de esa noche, algo cambió. Aprendí a detenerme, aprendí a respirar y eso trajo humildad a mi vida. Una humildad real, no la que se dice, sino la que se siente
cuando entiendes que no sabes tanto como creías, cuando reconoces que tu forma de ver el mundo puede estar limitada y que necesitas abrir espacio para aprender incluso después de tantos años. Porque yo llevaba mucho tiempo en ese lugar, había visto pasar personas, historias, problemas, milagros, y aún así había cosas que no había entendido. Eso me confrontó, me hizo ver que la experiencia no siempre significa sabiduría y que el tiempo no siempre significa madurez si no estamos dispuestos a revisar lo que hay dentro de nosotros. Esa noche Dios no me habló con voz audible, no hubo luces, no hubo señales sobrenaturales, pero hubo algo más poderoso que todo eso. Hubo claridad. Una claridad que me hizo ver que muchas veces estamos más ocupados buscando errores en los demás que corrigiendo lo que hay dentro de nosotros. Y eso me dolió, porque entendí que sin darme cuenta había desarrollado una mirada crítica, dura, desconfiada, y lo peor es que yo mismo pensaba que era una persona justa, equilibrada, correcta. Pero esa noche me di cuenta de que estaba equivocado. Y lejos de derrumbarme, eso me levantó. Porque cuando uno reconoce su error, es cuando realmente empieza a cambiar. A partir de ese momento, empecé a ver la iglesia de otra manera. Ya no como un lugar donde todo debía estar perfecto, visible, explicado, sino como un lugar donde Dios también trabaja en lo oculto, en lo sencillo, en lo que nadie aplaude. Y eso fortaleció mi fe. No porque vi algo impresionante, sino porque entendí algo profundo. Entendí que Dios no necesita mostrar todo lo que hace, que hay cosas que Él prefiere mantener en silencio, porque no son para exhibición, sino para propósito. Y eso me dio paz. Una paz que no viene de tener todas las respuestas, sino de aceptar que no necesitas todas para confiar. Porque al final no se trata de entenderlo todo, se trata de creer, incluso cuando no ves todo. Y desde ese día mi forma de caminar cambió, mi forma de hablar cambió, mi forma de mirar a las personas cambió. Empecé a ser más paciente, más cuidadoso con mis palabras, más consciente de que cada persona, cada situación, puede tener una historia que yo no conozco. Y eso me hizo mejor. No perfecto, pero sí más real. Porque dejé de aparentar seguridad en todo y empecé a reconocer que todavía tengo cosas que aprender, que todavía puedo equivocarme, que todavía necesito crecer. Y tal vez, lo más importante, aprendí que Dios no solo transforma grandes momentos, también transforma pequeños detalles, como una noche, un techo y una decisión. Y si hay algo que esa experiencia me dejó grabado en el alma, es esta verdad que no puedo ignorar, ni callar, ni guardar más dentro de mí. Porque durante mucho tiempo yo fui de los que pensaban que lo oculto siempre escondía algo malo, que lo que no se muestra es porque se quiere esconder, que lo que no se explica es porque no conviene que se sepa. Pero esa noche, esa simple noche en la que subí a ese techo creyendo que iba a encontrar un problema, cambió completamente esa forma de ver la vida. Porque entendí algo que no se aprende en libros, ni en sermones, ni siquiera con años dentro de una iglesia. Entendí que Dios no siempre trabaja en lo visible, que muchas de sus obras más poderosas, más reales, más transformadoras, ocurren lejos de los aplausos, lejos de las miradas, lejos del reconocimiento humano. Subí a ese techo buscando un problema, pero bajé entendiendo que Dios estaba obrando en silencio. Y esa frase no es solo una reflexión, es una verdad que hoy guía mi vida.
porque después de todo lo que vi, después de entender lo que realmente estaba escondido ahí, ya no puedo juzgar tan rápido, ya no puedo asumir lo peor, ya no puedo mirar una situación sin considerar que tal vez, solo tal vez, hay algo bueno ocurriendo que aún no alcanzo a ver. Y eso cambia todo. Cambia cómo miras a las personas, cambia cómo interpretas las situaciones, cambia cómo reaccionas ante lo desconocido. Porque cuando entiendes que Dios puede estar obrando incluso en lo que no comprendes, empiezas a vivir con más fe y menos juicio. Y hoy quiero decirte algo a ti que estás escuchando esta historia. Tal vez tú también has dudado, tal vez has mirado algo y has pensado que había algo oscuro detrás. Tal vez has cuestionado, criticado o incluso te has alejado porque no entendías lo que estaba pasando. Pero déjame decirte algo con todo el respeto y con toda la sinceridad de alguien que también estuvo ahí. No todo lo que está oculto es malo. No todo lo que no entiendes está equivocado. Y no todo lo que no se muestra necesita ser expuesto. Porque hay cosas que Dios hace en secreto, no para esconder, sino para proteger la dignidad de alguien, para proteger un proceso, para proteger una obra que no necesita aprobación humana para ser verdadera. Y cuando entiendes eso, algo dentro de ti cambia. Dejas de buscar errores y empiezas a buscar propósito. Dejas de desconfiar de todo y empiezas a discernir con más sabiduría. Dejas de vivir con sospecha y empiezas a caminar con fe. Y eso es libertad. Porque vivir pensando que todo es negativo cansa. Pero aprender a ver con ojos espirituales te da paz. Por eso hoy, más que contarte una historia, quiero dejarte una reflexión que quizás también... Ahora, si esta historia habló contigo, si en algún momento sentiste que esto también tocó algo dentro de ti, quiero pedirte algo muy sencillo, pero muy importante. Escribe en los comentarios: Dios obra en lo oculto. No como una frase más, sino como una declaración de fe. Y también escribe tu ciudad y tu país. Quiero saber hasta dónde está llegando este mensaje. Quiero saber desde qué lugar del mundo hay alguien entendiendo esto y tal vez siendo transformado también. Dale like a este video, no por mí, sino para que este mensaje pueda llegar a alguien que hoy está dudando, a alguien que está juzgando, a alguien que necesita ver con otros ojos. Suscríbete, porque hay muchas historias más, muchas verdades más que pueden ayudarte a ver la vida de una manera diferente. Y comparte este video, porque nunca sabes quién necesita escuchar algo así justo hoy. Porque a veces una sola historia puede cambiar una forma de pensar, y una forma de pensar puede cambiar toda una vida. Y te dejo con esto, algo que hasta hoy no sale de mi mente, porque desde aquella noche, cada vez que entro a esa iglesia, cada vez que camino por ese lugar, cada vez que paso cerca de ese mismo techo, no puedo evitar detenerme un segundo, mirar y pensar cuántas bendiciones más siguen escondidas donde nadie está mirando, esperando el momento correcto para tocar la vida de alguien en silencio.